Algo que he visto mucho es el hecho de que uno, cuando tiene una entrevista de trabajo, suele ceder muchas cosas al principio para poder conseguir ese trabajo. Para yo más o menos calcular, porque ya tú tienes un tiempo. Ya esto deberías tenerlo antes de llegar a la entrevista, un tiempo predefinido de tu valor de trabajo. No, bueno, el que me diga el precio más barato y me pueda ofrecer más es el que voy a contratar. Entonces, descártate completamente de allí porque, o sea, no vas. Hay que tener una mentalidad fuerte en el hecho. Vas a recibir muchos no, pero ponte a analizar qué tengo yo que los demás están mejorando. O sea, te tienes que poner mente fría, pero no de odiarte, sino de que mira, vamos a mejorar esto para que me tomen más en cuenta. Mi comunicación, puede que no me estoy comunicando de la manera debida. Yo cometí muchos errores de eso. Yo no sabía manejar mi voz. O sea, no todo el mundo tiene esa tranquilidad, esa proyección de transformar su voz y hablar directamente al cliente sin que sienta que lo están atacando. Define realmente cuál es tu cliente. Yo cometí ese error y yo te lo digo con la mano. Define tus límites. Algo que él mencionó también, que estás dispuesto a negociar y no negociar. Sean bienvenidos a este domingo de... En el día de hoy, el tema que vamos a acotar y a tener sería entrevistas de trabajo. Pero, más que todo, va a ser más o menos una recomendación de todo lo que tienes que hacer para conseguir un trabajo a través de Internet. Porque, pues, lo que nosotros hacemos va muy relacionado con eso. sí. Puede que también toquemos respecto a la salud mental. Eso también influye un poco. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿cuál sería tu primera recomendación o cómo tú lo tomas referente a las entrevistas? Mira, sí es cierto que cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno tiene que primero hacer un filtro de qué es más o menos lo que la persona está buscando y con respecto a tú internamente, pues hacer ese filtro de decir, ok, puedo hacer realmente lo que lo que la persona está buscando y tal, y siempre ir con una mentalidad de, ok, voy a tener en cuenta de que a lo mejor no se cierre el trato de lo que se está buscando, pero voy a intentar siempre eh, agarrar hacia mi lado. ¿Por qué? Porque, fíjate algo que he visto mucho que va junto con la salud mental es el hecho de que uno cuando tiene una entrevista de trabajo suele ceder muchas cosas al principio para poder conseguir ese trabajo. Por ejemplo, muchas horas de trabajo, se ve días de fines de semana, se ve cuestiones que cuando te terminas viendo, pues básicamente es, o sea, no sabes cómo salirte del trabajo porque todo lo que te dijeron en la entrevista de trabajo lo aceptaste a rajatabla. Entonces, si tú aceptas todo ese tipo de cosas, cuando vienes a ver tu mentalidad poco a poco va literalmente disminuyendo a nivel de que te vas a sobrecargar de trabajo y vienen muchas cosas después que luego lo vamos a tocar en la parte de la salud mental. Pero es el hecho de que siempre tienes que intentar agarrar hacia tu lado. ¿Por qué? Fíjate que una de las cosas que por lo menos a mí me ha pasado es el hecho de que cuando uno está dentro de una entrevista de trabajo, te suelen hacer ciertas preguntas que son como que muy recurrentes a nivel de cuánto quieres cobrar, este, si sabes usar los programas, si estás dispuesto, no sé, a una entrevista, a una segunda entrevista, porque sí es cierto que muchas personas, por lo menos cuando son empresas, tienen varios candidatos, ¿ok? Entonces, tal vez tú no eres la primera, pero sí es cierto de que necesitas intentar, ¿ok? Que tú seas la primera opción. ¿Qué pasa con eso? De que usualmente cuando uno está, cuando uno está en plan buscando trabajo, te suele como que importar mucho quedar de primero. ¿Qué pasa? Eso lo va a determinar la persona que te está entrevistando, ¿ok? Pero también tienes que tener tú en cuenta de que tienes que tener un portafolio muy bueno, tienes que, segundo, hablar bastante bien para que pues a la hora de la entrevista se te nota que estás hablando del tema, sabes manejar el tema de lo que estás explicando. Si es usar palabras técnicas y tal, ya eso depende de ti, pero en el sentido de que se sepa de que realmente lo que tratas de explicarle a la persona que tú sabes es lo que realmente le estás vendiendo a esa persona. Porque sí es cierto que pues hay entrevistas de trabajo donde por miedo, por alguna cuestión, X o Y,
se te suelen como que olvidar ciertas cosas, entonces, que son cositas importantes. Por ejemplo, no, ¿cómo es tu flujo de trabajo? Entonces tú le estás explicando de forma muy básica y a lo mejor lo que la persona está buscando en ti es algo más profesional. Entonces ya tienes que subir un poquito más el nivel de decir, ok, mira, no es a nivel básico lo que te voy a explicar. Tú entiendes un poco el tema, sí y no. Entonces ya depende de ahí, tienes que tú cambiar tu vocabulario a nivel de, ok, mira, te voy a explicar cómo son las capas en After Effects y luego le vamos a meter esto y le vamos a meter aquello y más o menos vas explicando tu flujo de trabajo a nivel de las entrevistas. ¿Qué pasa después? De que sí es cierto de que yo, en mi caso, las veces que he tenido trabajo de forma online, nunca suelen haber dos entrevistas. ¿Por qué? Porque en la primera te descartan o en la primera te contratan. Es así. O sea, a nivel de como a mí me ha pasado, es el hecho de que si te hacen una entrevista de trabajo, o te contratan al momento o no te contratan. Así de simple. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la primera entrevista es lo que más cuenta, literalmente. O sea, si tú al principio te ganas la confianza de la persona y tal, y vas como que hablando, conectas con la persona, porque lo importante de esa entrevista es conectar con la persona, ¿ok? Si tú conectas con la persona a nivel de, ok, ¿qué es lo que quieres? No, estoy buscando esto. Ok, eso te va a llegar a la recompensa que tú quieres de los resultados. Sí o no. Ya eso depende de lo que te vaya respondiendo a la otra persona. Porque tú también tienes que tener en cuenta de que tú estás haciéndole una entrevista a un cliente. ¿Ok? No es solamente que la persona te está entrevistando a ti, sino que tú también tienes que aportar un poquito con respecto a lo que estás explicándole. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay personas que cuando están buscando un perfil y le salen, por ejemplo, que me lo he encontrado bastante, es el hecho de que dice, no, bueno, estoy buscando una persona que publique esto o lo otro, ¿no? Entonces cuando tú preguntas a esa persona, ok, ¿y eso te va a lograr resultados? Se quedan pensando. O sea, se quedan pensando algunas personas por el hecho de que ya es lo que venían haciendo, que a lo mejor sí les funciona. ¿Por qué? Porque le meten publicidad, le pagan publicidad y toda la cuestión y pues a lo mejor eso es lo que les funciona. Pero cuando no le meten publicidad ni nada de eso, pues se quedan estancados y dicen, oye, ¿qué me puedes recomendar tú? Entonces ahí es cuando tú vienes y dices, ok, mira, si eso no te funciona, no es lo que yo te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer otro tipo de cosas y le vas explicando lo que le puedes ofrecer a esa persona y ver si pueden conectar para conseguir esos resultados. Porque al final y al cabo, cuando a ti o una persona te contrata es por resultados, ¿ok? Por lo que tú vayas a dar o vayas a ofrecer en ese caso. Pero es lo que voy, al grano. Dos entrevistas nunca hay. Si te ponen a un proceso, por ejemplo, no, bueno, vamos a hacer una prueba y toda la cuestión y todo eso, ya eso depende mucho de ti. ¿Por qué? Porque sí es cierto que las pruebas, primero, no deberían ser gratis, ¿ok? Ninguna prueba porque, a ver, si nos vamos al grano, ya tu portafolio literalmente debería estar el trabajo que tú haces y de lo que estás ofreciendo. Entonces, a partir de allí, ya puedes negociar con la persona. Entonces, eso de, no, que las pruebas gratis funcionan para hacer portafolio. Sí, sí funciona. ¿Por qué? Porque estás haciendo portafolio. Pero si ya tú tienes un portafolio, ¿por qué haces pruebas gratis? O sea, ¿estás vendiendo tu tiempo por gratuidad? O sea, no le veo sentido. Entonces, lo otro sería de un proceso de preselección en el sentido de que están entrevistando a muchas personas y tal, y broma. Ahí descártate completamente porque no es al rublo que quieres llegar, ya que no estás en una competencia, ¿ok? Cuando tú intentas competir contra los demás es porque te van a rebajar de precio, porque van a buscar al postor más barato y ya está. O sea, literalmente es una prueba de entre, no, bueno, el que me diga el precio más barato y me pueda ofrecer más es el que voy a contratar. Entonces, descártate completamente de allí porque, o sea, no vas a conseguir nada nuevo. Y el otro hecho es que, eh, oye, se me perdió. Bueno, todo lo que él ha contado y ha dicho es válido y sí. Algo que también hay que tener en cuenta, que es algo que tuve en el pensamiento todo el tiempo, que fue algo que yo equivoqué, o sea, realmente yo cometí esos errores, era yo no tenía un cliente ideal. Es un punto muy importante.
Así como los clientes tienen que armar su persona ideal a la hora de vender y crear un producto, ofrecer un producto, tú también. Tienes que pensar qué cliente tú quieres, qué sueñas, cómo te esperas tú trabajando con esa persona y qué cualidades debe tener para trabajar contigo y así tener como un flujo de trabajo tranquilo, responsable y con resultados. Porque los resultados no solamente se dan de tu parte, también va en la otra parte de la persona en que te colabore dándote como se dice, el contenido bien grabado en HD y que esté claro cuál es su línea, o sea, esté claro a su objetivo, porque tú no te puedes en medio camino dividir ese objetivo porque los resultados no van a ser iguales. A lo que quiero llegar es, define realmente cuál es tu cliente. Yo cometí ese error y yo te lo digo con la mano, define tus límites. Algo que él mencionó también, muy importante, son que estás dispuesto a negociar y no negociar. Respecto a las pruebas de valor, si la quieres dar o no, sinceramente, yo te voy a decir algo. Yo todavía, al son de hoy, a veces sí hago pruebas, no paga, pero yo pongo mi marca de agua. Yo no se lo voy a dar de gratis. No, porque yo sé cómo son las cosas. Hay pruebas que yo rechazo, sí, porque se ve a leguas que se están aprovechando del diseñador. Un caso claro fue, hace poco me postulé un trabajo y me hablaron por correo. Y de una me dijeron, mira, tienes que hacer una prueba para 3 marcas. Son las descripciones y son las gráficas. Luego de esto procede un segundo proceso de donde vamos a hacerte la entrevista para ver si realmente cumples los factores. Primero vamos a ver cómo diseñas, luego vamos a tener entrevista contigo y después vamos a tener la tercera fase que es si te vamos a seleccionar o no. No caigas en eso, porque es lo que él está diciendo. Están buscando el mejor postor, el mejor precio, precio-calidad, que sea bueno, bonito y barato. Si tú te consideras bueno, bonito y barato, barato, pero cuando te digo barato es que realmente están buscando un post a $1. Si tú estás disponible y sientes que tú vales eso, yo no te lo voy a discutir, pero nada más te digo, cuida tu salud mental. O sea, yo cuando me molesta respecto a eso, es que las empresas, hay empresas que realmente no les importa sacarte tu sábado, sacarte tu domingo y simplemente te pagan lo mínimo. No vas a llegar muy lejos con eso. Puede que sí, agilices tu trabajo, aprendas tu creatividad, pero también te apagas un poco, porque no te respiras, no miras el mundo, no miras tu presente, no miras tu ahora. A lo que quiero llegar es que para tener una entrevista exitosa, lo que yo he aprendido, si tú realmente estás muy desesperado y quieres llegar a esa compañía, estar muy pendiente de realmente qué quieres, como que, ¿cómo se diría? Negociar. Si estás disponible a dar tu sábado, tu mediano sábado, porque yo he visto que hay muchas compañías, empresas o agencias de marketing que te exigen eso. Primero, estar seguro de que de lo que realmente estás a punto de hacer, porque eso te va a consumir. Y también tener muy fijo y tener muy marcado tus límites. Estar claro en tu flujo de trabajo, cuánto tardas haciendo esto y cuándo no. No significa que se lo tengas que dar al cliente porque tú no eres una máquina. Tú respiras, tú comes. Si trabajas en casa, tú tienes que salirte, tú tienes que cocinar porque si tú vives sola, tú tienes que cocinarte. Y hay veces que las personas no son conscientes de eso. Significa, estás en tu casa porque tú tienes que tener descanso. Tú deberías trabajar constantemente sentado como una computadora. No es así. Sí te voy a trabajar, sí te voy a ser eficiente, pero así como en el flujo de trabajo hay tiempo muerto, en tu casa también hay tiempo muerto. Y eso no cambia que tú no seas humano. El caso. Continuando con esto con la entrevista de trabajo. Otro punto a acotar para que sí te seleccione, es muy importante el portafolio, es muy importante el autoanálisis. Ponte los tres, o sea, ponte los 4 dedos de frente, como los que yo tengo, y analízate. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis desempeños? ¿En qué área me quiero desenvolver? O sea, todos sabemos que en el diseño hay varias áreas. Está el editorial, el social media, el landing page, está edición de video, hay varias áreas. O sea, no te puedo describir todas, pero sé que hay. Y también está diseño 3D. Si tienes las tres, especialízate y créate un portafolio que acomode las tres, digamos. Landing page, 3D, social media. Puede que seas un asco en el video, pero tú como diseñadora sí, creando social media, agregando 3D o creando maquetación 3D para un producto, eres un experto. Crea tú realmente tu portafolio que refleje tu identidad.
El primer portafolio nunca te va a representar. Te lo digo yo. El primer portafolio no es tu todo. Realmente no. Crea varios portafolios. Obrígate a salir de tu zona de confort. Mi segundo portafolio me duró como 3 meses haciéndolo. No significa que sea el mejor, no significa que sea el peor, pero sí, te tienes que tomar tu tiempo, te tienes que obligar, estar en cuenta de que nadie te va a pagar por ese diseño. Nadie, solamente tú. Y admirarte. No compararte con nadie, no. Compárate contigo mismo. El tuyo de pasado, el tuyo de presente. El caso. Ya cuando tengas tu portafolio listo, tienes tu CV, ve a la entrevista, tienes tu cliente ideal, ya pusiste tus límites, va a llegar tu trabajo, te va a llegar. Eso sí, te tienes que parar constante. Tienes que mandar más de 50 currículos. Y nadie te va a decir quién te va a decir que sí o no. Solo tú. El límite lo pones tú. Yo sé que ahorita hay una tasa de desempleo un poquito grande respecto a las nuevas variantes de inteligencia artificial y todo eso. Eh, Hay que tener una mentalidad fuerte en el hecho. Vas a recibir muchos no, pero ponte a analizar qué tengo yo que los demás están mejorando. O sea, te tienes que poner mente fría, pero no de odiarte, sino de que, mira, vamos a mejorar esto para que me tomen más en cuenta. Mi comunicación, puede que no me estoy comunicando de la manera debida. Yo cometí muchos errores de eso. Yo no sabía manejar mi voz. O sea, no todo el mundo tiene esa tranquilidad, esa proyección de transformar su voz y hablar directamente al cliente sin que sienta que lo están atacando. No. O sea, uno se tiene que proyectar con tranquilidad. O sea, te vengo aquí a solventarte un problema que tú tienes y aportarte una solución a largo plazo. No todo es mágico. No todo es una receta mágica de que ahora este post te va a hacer viral y te va a generar 50 ventas. No. Si tú no vas a, por lo menos, si tú no vas a invertir en ese post para promocionarlo, no esperes que genere los mismos resultados. Si quieres que sea de forma orgánica, tiene un tiempo y una proyección a largo plazo. Eso es algo que tienes que explicar, tienes que sentarte. Yo no sé en qué área te quieres desempeñar, pero si quieres conseguir trabajo, como te digo, mente fría, ubica tu cliente ideal y sin miedo, define tus límites. Nadie te va a juzgar por cobrar 50 por un proyecto. Ese es peor tuyo, más nada. Nadie te va a decir que no, sí. Muchos no vamos a recibir. El sí depende de ti. Continuemos. ¿No? Y algo que por lo menos a mí me ayudó bastante en algunas cosas, cuando en cierto momento lo apliqué, porque ya ahorita sí es cierto que no lo aplico, es el hecho de, por ejemplo, cuando uno está creando su portafolio por primera vez, que estoy yo mucho en la parte de la entrevista, es el hecho de que tú puedes colocar un cronómetro de cuánto te estás tardando en hacer ciertas actividades. Por ejemplo, si yo estoy haciendo 10 posts, más o menos cuánto tiempo yo estoy haciendo esos 10 posts para cronometrarlo. Yo lo cronometro, ¿ves? Y me pongo en plan todo ese día constantemente. Ta, 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 ta. Cuando vienes a ver, te da un tiempo, ¿verdad? Que ya tú sabes que, por ejemplo, en 5 horas te haces 10 posts. En 5 horas te tardas editando 3 videos, por decir, de ese estilo. Entonces, cuando tú tienes ya calculado todos tus tiempos a nivel de, ok, esto es lo que tardo haciendo esto, haciendo aquello, tomándome mis descansos, tomando esto, tomando aquello, ahora tú le vas a poner ese valor, eh, digo, un valor a ese tiempo que has invertido en ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque esto también tiene que ver mucho con la parte de las entrevistas, porque te van a preguntar cuánto tú estás dispuesto a cobrar o cuánto es tu estimación salarial en ese momento. Tú ten en cuenta de que cuando una persona va a buscar a un profesional, a una persona que está entrevistando, ellos ya tienen un valor predefinido, ¿ok? Tú no puedes ir literalmente buscando, ponte tú un editor de video. No, bueno, vamos a ver qué editor de video consigo. No, tú tienes que tener un presupuesto más o menos estimado para ese cargo, que ya básicamente viene predefinido en caso de que sea recursos humanos, o sea, una empresa que la está manejando el mismo emprendedor. Ya ellos tienen un precio estimado más o menos o un alrededor. Entonces, tu respuesta no puede ser el precio que tú estás tratando
eh, de colocar. ¿Por qué? Porque tú no tienes definido cuál es la carga de trabajo que se te va a dar. ¿Ok? Lo primero que tú tienes que saber en una entrevista es qué cargo de trabajo voy a tener a nivel de qué tanto mensual voy a manejar a nivel de cuentas, a nivel de lo que vayas a hacer. En cualquier parte del trabajo. Tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus funciones, hasta dónde vas a llegar y todo. O sea, no te puedes dejar nada en grises, sino que tienes que tener todo en blanco y negro. Si tú tienes todo en blanco, ¿ok? O lo tienes todo literalmente en negro, tú tienes que seguir haciendo preguntas. Si tú tienes cosas en negro, tú tienes que seguir haciendo preguntas hasta resolver todas las respuestas que se puedan venir posibles hasta llevarlo a blanco. ¿Qué pasa? De que sí es cierto que cuando estás consiguiendo por primera vez una entrevista de trabajo, tú no sabes eh, qué preguntar. Porque esto es normal a nivel de que primero es tu primera entrevista de trabajo, segundo, no tienes mucha experiencia a nivel de... se nos fue el tiempo. Segundo, es el hecho de que eso, no sabes qué preguntas hacer. Pero las básicas serían eso. eh, ¿Cuánto trabajo mensual hay disponible para yo más o menos calcular? Porque ya tú tienes un tiempo. Ya esto deberías tenerlo antes de llegar a la entrevista. Un tiempo predefinido de tu valor de trabajo. Entonces, cuando ya tú sabes que, por ejemplo, son 30 poses mensuales, 2 ediciones de video, no sé, 10 carruseles, algo por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya ahí tú más o menos tienes que tener la calculadora calculando, ok, me tardo tanto tiempo haciendo esto, me tardo tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo haciendo esto. Vamos a calcularlo, vamos a ponerle un poquito más. Este es el precio que yo más o menos tengo en mi mente. Pero no se lo voy a decir, no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos ya vienen con un precio definido. Entonces, aquí es donde tú preguntarías. La pregunta es, ¿tú qué rango salarial tienes disponible para este puesto? Porque es necesario saberlo, ya que me gustaría saberlo. Entonces, eso va a ser como preguntas y respuestas a nivel de que, oye, no, no sé, no sabría decirte, estamos buscando varias personas, hemos entrevistado a varias y tal. Ya tú te vas dando una idea de que primero no eres el primero que entrevista. Segundo, están buscando un rango más o menos bajo para lo que están pidiendo. Entonces, te das cuenta de ciertas red flags a ese nivel, ¿sabes? Entonces ya tú sabes de que ese tipo de preguntas desboronan completamente la perspectiva que tiene recursos humanos, ¿sabes? Es que ya sabes, o sea, ya descartas. Yo lo que hago en ese momento es hacerle perder tiempo, por puro mero gusto. O sea, sé que no es lo correcto, pero es que ellos no son transparentes. Tienen que venirme de una, mira, mijo, yo estoy buscando el menor precio posible. Quiero 10 posts al 5 por $5. Quiero que me manejes las cuentas. Nada más tengo 100. Tómalo, déjalo. Se me hace pero así como posts en Facebook que dicen, nada más tengo $10 para una edición de video de 12 minutos. Tómalo, déjalo. Quien quiera tomarlo, tómelo. Yo no te voy a juzgar. Si tú no tienes portafolio y quieres tener una remuneración por ese video, agárralo, sin pena, sin asco, como quien dice. Esa es plata, al fin y al cabo. Lo que sí es que me da mucha risa eso lo que me comentan porque sí pasa. Pero mira, para manejar una entrevista hay que practicar frente a la cámara, hay que practicar frente al espejo, hay que practicar las palabras, hay que practicar estudiar, hay que estudiar. Sí hay que estudiar, siempre hay que estudiar. Eso nadie te lo va a descartar, porque a mí por lo menos yo he hecho cursos, pero a mí casi los primeros cursos se me olvidan y me toca a veces volver a refrescar o anotar o ver videos sobre eso y anotar. O sea, no es ver video de me pasa por un oído, me sale por el otro. Es ver el video como si fuera una clase, tomar nota, mencionarlo y ver que sí que no te sirve. Bueno, llegando a esto, vamos a llegar al punto de salud mental. Me gustaría contar algo rapidito y es el hecho de que primero las entrevistas de trabajo a nivel de inglés te ponen una cámara para que tú hables
solamente. O sea, no te ponen la pregunta en inglés y tú hablas allí y respondes la pregunta. Eso es muy importante eso también, practicarlo frente a la cámara, así tú no tengas una entrevista, porque por lo menos las de inglés son así. Sí, de ingreso, o sea, si no sabes inglés y no quieres pasar pena como yo, te digo porque se me pasó, aprende bien inglés, desenvuélvete la cámara, estamos en una era digital, lo vuelvo y lo repito en casi todos los videos, estamos en una era digital, usted no puede luchar contra esto, no vamos a encontrar a la persona saliendo a la calle tocando la puerta, casi no, es casi imposible. Si no tienes los contactos a la mano así, tienes que aprender a desenvolverte, ¿cómo se diría? Promocionarte por ti mismo. Llegando a esto, vamos a acotar la parte de salud. Ok, ¿por qué la parte de salud mental es muy importante? Uno, tienes que mentalizarte. O sea, eso tienes que pararte todos los días, aunque ese día tú tengas cero cuentas, tengas 0 euros en tu billetera, tengas cero, tú tienes que mentalizarte. O sea, no es como que metafísica, bueno, casi sí, pero tienes que mentalizarte de que lo vas a lograr, lo vas a tener y se va a materializar. O sea, materializar en el momento que lo vas a tener en tus manos, que vas a conseguir ese cliente, que ese portafolio que tienes te va a funcionar aunque sea con uno, que aunque mandes 10 currículos, uno te va a contestar, que aunque mandes 50, bueno, 2 entrevistas puede que salga bien, puede que salga mal. O sea, no te tengas que desanimar por el hecho de que te digan un no. O sea, es muy fácil desanimarse en esta área, es muy fácil perderse en el hecho de valor de uno mismo, de dudar varias veces, de decir, yo valgo la pena para esto, yo nací para esto, realmente lo estoy haciendo bien, estoy perdiendo el tiempo, tengo futuro. O sea, son preguntas que te van a rodear, que te van a abrazar, que puede que las noches te tortures, solo que ten mente fría. O sea, si quieres llorar, llora, si quieres estar, pero tienes que tener confianza en ti mismo, porque la única persona que te va a sacar del sitio que tú estás eres tú y nada más tú. Con todo esto, creo que ya se aproxima ya la cerración de este podcast, el límite final. Entonces, ya contando todo, vamos a hacer un repaso rapidito. Tum, 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 tum. Primero, cliente ideal, portafolio, límites, y al final de eso, practicar frente al espejo, frente a la cámara y todo lo demás. Estudiar, confianza y date para adelante. La perseverancia siempre llega al éxito. Claro que sí. Y bueno, creo que eso sería todo. Realmente, a ver, de aquí no estamos riendo porque son cosas que nos han pasado, pues. Y son anécdotas que al fin y al cabo, pues, para las personas nuevas que están iniciando en el 2025 con buscar un trabajo online, pues a lo mejor esto les sirve. Entonces, tengan en cuenta de que este podcast lo estamos grabando hoy para subirlo hoy. Así que ya, chao. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos el próximo domingo de Les... Dan. Chao, chao.